Hola, ¿cómo están? Este es nuestro Rajecito Literario, el podcast oficial de Segunda Lectura, que es nuestro proyecto de reseñas y comentarios que hacemos de libritos que están fuera de la mirada canónica o comercial. Yo soy Romy Y yo, Jorge, y este podcast nació porque pensamos que en lugar de reventarnos el WhatsApp con audios de 15 minutos, acerca de pues nuestras tribulaciones como escritores, nuestras frustraciones. También hablamos de libritos chéveres y de otros libritos que odiamos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no grabarnos? Así que aquí estamos y ya no tenemos colapsado nuestro teléfono. ujú. Ahora, sí, hola a todos. En este programa vamos con Romy a hablar de un artículo que causó demasiada polémica, aunque no en el Perú. Ya veremos por qué. ¿Por qué será? Es un artículo de Rosa Montero, publicado en El País, en donde se habla cómo ciertas editoriales maltratan a sus autores y también vamos a hablar de la cara oculta detrás de esa bonanza literaria que nos venden. Ujú, así es. Y Rosa Montero, pues es una periodista y novelista española y es una voz crítica, ¿no? Del mercado editorial. Y quizás por eso, pues, aquí en Perú no tuvo mucho rebote, más que nada a nivel de cuentas personales. Yo he visto que sí hubo ahí pequeños comentarios, pero no tuvo mayor trascendencia, ¿no? Curioso, ¿no? Como si en el Perú no hubiera este maltrato hacia los autores. Ujú, Es muy curioso que los maltratados no digan nada. ujú, Tal vez porque están tan maltratados que tienen miedo a perder algún tipo de, no sé, beneficio o privilegio. ujú. Bueno, ¿cómo se vincula esto con nuestra página? Porque en nuestra página, Segunda que lectura. exacto, en nuestra página solemos difundir autores que no son justamente tan difundidos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestra crítica, nuestra maquinaria literaria no es justa ni se da el tiempo para poder difundir lo bueno que hay. Entonces, este artículo como que coincide, ¿no? De cierta forma con lo que desea hacer nuestro grupo. Y por eso, pues, hemos decidido otorgar este primer programa a reflexionar de este artículo. Ujú. Voy a leer una parte, ¿no? Del artículo de Rosa Montero y ella dice, cuando empecé a publicar ficción, hace 46 años, salíamos de una dictadura que consideraba a los novelistas unos tipos marginales, muertos de hambre y mugrientos. Las cosas empezaron a cambiar enseguida. Los lectores españoles se encontraron con sus escritores. Llegaron unos años de bonanza. También cambió el modo en que los libros se vendían. Tuvimos que ponernos a hacer tremendas promociones. Y ahí seguimos. Las siguientes generaciones, al ver a los literatos en las teles y las radios, creyeron y creen que esto de ser novelista es todo glamour y frenesí, que nadamos en la fama y el dinero. Nada más erróneo. Y sí, por Dios. Curioso, ¿no? Cómo Montero habla de cómo un autor era visto antes y cómo después, ¿no? Mm, Cómo los grupos de poder miraban al creador, al novelista, como un muriento, ¿no? Y cómo luego ya, acabada la dictadura, pues se le muestra como con glamour, ¿no? Como el mm, autor importante, el famoso que sale en periódicos. Curioso. Y cómo el autor tiene que ahora aparecer en revistas, dar entrevistas, de repente aparecer en programas televisivos. ujú. Entonces, ¿cómo el autor se promociona? Pero yo me quedo pensando, ¿y cómo es en nuestro continente, no? Claro, porque una cosa es España, que es Europa, y otra muy distinto Latam, ¿no? Ujú, claro, por ejemplo, yo me pongo a pensar sobre cómo es visto el autor en el Perú. ¿Un marginal? No sé, yo no me imagino a Ricardo Palma, a González Prada,
Arguedas como marginales, ¿no? Siempre los he visto como intelectuales, como autores importantes, pensadores que han aportado a la cultura peruana, ¿no? Mm, Ujú. Pero bueno, entonces, pero es otra realidad, ¿no? Muy diferente España que el Perú, ¿no? claro, pero depende, nene, ¿no? Porque, claro, tú has mencionado, digamos, figuras canónicas, pero si aterrizamos esa imagen de escritor, ahí sí creo que sí podría haber una marginalidad. Quizás de manera simbólica, porque, saben, es un oficio que no te da para vivir, para sobrevivir en el país, ¿no? Entonces, por ahí va, creo, el tema de la marginalidad, ¿no? Claro, ahora, en el Perú los autores antes eran pues, no sé, hasta de clase alta, ¿no? De repente el caso de, Los canónicos. claro, Ah, ya, por claro. ejemplo, Pablo Yaliaga, González Prada, ¿no? Bueno, puro Eh, apellido compuesto también mencionas. Ventura García Calderón, ¿no? Pero es cierto, y habían otros que compartían su actividad literaria con, de repente, otros trabajos, ¿no? Pero bueno, pasamos a otro fragmento. Sí, yo quería comentar, claro, esta suerte de idea, ¿no? O la idea del escritor, ¿no? O esta imagen, ¿no? Que Rosa Montero habla de marginalidad, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con las referentes que uno pueda tener, ¿no? Dentro de este imaginario, ¿no? De lo que es ser escritor. Tú has mencionado, claro, que lo ven como algo intelectual, pero también no olvidemos la dimensión de género, pues. O sea, a nosotras las chicas no nos pasa igual, pues a nosotros nadie nos ve como intelectuales, por Dios, no hay forma, ¿no? Pero bueno, hay este tema de los referentes y yo quería contar una anécdota de un alumnito que yo tuve en un taller de escritura creativa. Eh, que él deseaba, tenía este deseo de ser escritor, y me dijo exactamente que él quería ser como Mario Vargas Llosa, ¿no? Que quería que ese sea su trabajo, escribir y publicar. Entonces, claro, yo con mucha delicadeza, ¿no? Y mucho cariño, porque es un niño de 18 años, ¿no? Le comento más o menos cómo es que funciona ser escritor en el Perú, ¿no? Y más si es que no tienes contactos o no tienes privilegios y todas las cosas que ya sabemos que necesitas, digamos, para, digamos, tener una posición canónica, digamos, ¿no? En el mundo, en el mundillo literario peruano. Y se horrorizó, ¿no? Se horrorizó cuando le conté que es muy probable que tenga que pagar la impresión, por ejemplo, de su primer libro, ¿no? Y le comenté que del 10% de regalías, ¿no? Que eso es algo que nadie nunca nos cuenta de antemano, ¿no? Entonces se quedó estupefacto, ¿no? Así como el meme, impactado con K, y dijo, no, definitivamente eso no es lo mío, ¿no? Claro, es que uno de joven piensa que ser escritor es justamente lo que uno ve en las redes ¿Y qué sociales ves? y que ves, ¿no? Ves a gente, ¿no? De características, pues, bastante marcadas, ¿no? Pero así no es, Claro. ¿no? Hay que pagar muchas veces para que te publiquen. Yo recuerdo, por ejemplo, que de chibolo tenía el miedo de que me roben mis ideas. Y eso lo he escuchado tantas veces en autores ¿A qué te jóvenes. refieres? ¿Cómo que te refieres? Me decían, profesor, ¿cómo hago para que mi libro no me lo roben? Para que mi editor no lo publique con su nombre. O sea, hay autores jóvenes que tienen Ah, miedo wow. que les roben sus libros. Ya. Y preguntan primero, ¿cómo hago para registrarlo De copy. en Indecopy, ¿no? Entonces hay ese miedo y también esa idea de la genialidad, ¿no? Muchos se creen genios y Ay, es, cositas. uy, pero ya, no hablemos de eso, que no es el tema Seguimos. del programa. Seguimos, nene. Sigamos leyendo otro fragmento. A ver, leo. La inmensa mayoría de los autores son en realidad unos tipos marginales y muertos de hambre, sobre todo de hambre de publicación. Eso sí, al menos son menos mugrientos porque las condiciones higiénicas del país han mejorado.
Bueno, en España habrán mejorado, pero acá ándate al CIS y a ver si te atienden, ¿no? Entonces, claro, ella, Rosa Montero, recalca este tema del hambre de publicación. Y ahí a mí me gustaría diferenciar, ¿no? Claro, o sea, a ver, yo como escritora, tú también, Jorge, siempre estamos escribiendo, ¿no? Ujú. Y todo lo que implica escribir, ¿no? ¿Y qué implica escribir? Implica leer también, vivir, Sí. sufrir, todo eso implica escribir, ¿no? Y estamos todo el tiempo escribiendo, no necesariamente deseando publicar. Es decir, al menos en mi caso, ¿no? Yo escribo, ¿no? Y no necesariamente estoy pensando en, ya, voy a publicar esto y esto va a ser, ¿no? Un libro o esto va a ser una colección de cuentos o va a ser una novela. No necesariamente en mi caso, ¿no? Entonces hay que separar, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe y que la verdad es que no le interesa mucho el tema de publicar, ¿no? Hay que separar, ¿no? Pero hay otras personas que sí, ¿no? Creo que es tu caso, ¿no, nene? O sea, que tú que siempre escribes y como que estás pensando en tu próximo proyecto, ¿no? Yo suelo escribir de todo y armo varias carpetas según el tipo de género. Por ejemplo, aquí van los cuentos policiales y aquí los cuentos fantásticos y aquí los cuentos, no sé, y así voy Ya, armando, pero pensando, obvio, en que tal vez algún día se publique algo, no sé. Entonces, pero tampoco es que yo escriba pensando, ya, voy a escribir para publicar mañana, sino que algún día tal claro. vez salga, ¿no? No me muero por publicar tan rápido, ¿ah? Pero sí lo pienso. O sea, sí pienso en que quiero publicar un libro en un futuro próximo, pero no. Dudoso. Ok, ok. Claro, entonces, eh, ¿y por qué, no? En mi caso, ¿por qué es que no estoy pensando como que todo el tiempo en publicar? Porque hay una suerte de proceso de comoditificación, de- como de hacerlo un producto, el acto creativo de escribir que me incomoda. Entonces, a Mm, la hora que escribo, ¿no? O sea, dejo solamente que la creatividad fluya sin pensar en que va a ser un libro que voy a publicar. Porque en el momento que pienso eso, ya mi proceso, digamos, se complica bastante, ¿no? Entonces, claro, hambre de publicación, sí, dependiendo. Yo creo que eso es bastante, digamos, personal e individual. ¿Y qué impacto tiene esta precariedad? Porque es precariedad, ¿no? Sobre la producción creativa. Claro, imagínate escribir un montón y no tener forma de publicar, o no encontrar editorial, o no encontrar eh, alguien que pueda apostar por tu proyecto, ¿no? Y la más grande restricción para eso es financiera, porque como comentaba hace un ratito, ¿no? La mayoría, pues, eh, de escritores, pues, tienen que pagar su impresión, ¿no? La impresión de su propio libro. Entonces, ya de inicio, ese es un gran obstáculo, porque son 3.500 soles que te cuesta la impresión de un libro, ¿no? Pero hay otras opciones también a eso, ¿no? Por ejemplo, Wattpad, ¿no? Yo el año pasado abrí mi Wattpad y puse ahí un cuentito de unas sirenas, ¿no? Que escribí para más o menos enjuagarme de, del realismo y me aburrí un poco de realismo y por otras cosas también, frustraciones editoriales también, por supuesto. Y abrí mi Wattpad y me sentí súper bien, ¿no? Como que ya liberada de esa presión o ese hambre de publicación también, ¿no? Que habla Rosa Montero, ¿no? Esa idea de que siempre tienes que estar publicando, ¿no? Que ya, gracias a esa experiencia, a mí ya no me sucede eso, ¿no? bueno, yo cuento, bueno, tengo un montón de amigos también, ¿no? Como tú, ¿no? Que se vinculan mucho a la creación. No diré nombres, porque en este programa no decimos nombres, No decimos nombres. pero tengo un amigo, no diré quién, que vive en provincia y escribe bien, Ujú. ya, escribe bien, ha creado un montón de novelas y no ha publicado nada. Ya, claro. ¿Y por qué no? Porque él me dice, no, yo no voy a publicar hasta que me paguen mis libros. O sea, él quiere que
Él no quiere pagar para que le publiquen. Él quiere que le paguen por sus libros porque él ha trabajado para eso. Bueno, Entonces yo digo, pues vas a tener que esperar sentado porque ¿quién te va a publicar, no? Y bueno, tengo otro amigo también, que me acabo de acordar, que ganó un pequeño concurso de provincia, ya. ¿ya? Y me dijo, ya, he ganado un concurso, ahora voy a esperar que vengan la gente de las grandes editoriales y me publiquen sin que pongan ni un sol. Y tampoco va por ahí. Eh, Hay muchas creencias, ¿no? De que por ganar un Sí. concurso van a publicarte. O porque, no sé, o eres conocido, van a publicarte. En mi caso, por ejemplo, mi primer libro, lo cuento así en voz baja, creo que no se puede. Mi primer libro, para publicarlo, tuve que pagar. Ujú. Y cuando yo cuento esto, la gente se indigna, la gente se araña diciendo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú hayas pagado para publicar tu primer libro, ¿no? Y la gente dice, no, yo no pagué jamás por mi primer libro. Eh, ¡Ey! ¿Qué? Yo nunca pagué por ninguno de mis dos libros. Bueno, sigamos. No diré por qué motivo, pero sigamos. ¡Ey! Ya me vas a decir Blanca, seguro. No, no, no hablemos de eso. Sigamos, sigamos. Muy bien. Entonces seguimos con el artículo de Rosa Montero. Ella Ujú. dice, ayer charlé con un amigo, un autor veterano con varias novelas maravillosas que lleva 5 años sin conseguir editor. Ahora ya ni lo busca. Ha dejado de escribir de pura angustia. Si no vendes lo que el mercado considera suficiente, el sistema te escupe. Y si tu editorial no te apoya, no hay forma de vender. Wow. Ujú. Ya, por ejemplo, esta parte es muy curiosa, ¿no? ¿Cómo nos ven los editores a los autores? O sea, nos ven como intelectuales, nos ven como creadores, nos ven como gente que crea historias, o nos ven como un objeto, como un producto descartable, ¿no? Eh, Sí, no sé, yo creo que nos ven como un tipo de objeto que puede vender o que no puede vender. Y si vendemos, pues nos difunden. Y si no vendemos, pues no, ¿no? Y eso me parece algo horrible, ¿no? Uno de repente está pensando en qué técnica usar, de qué contar, de qué hablar, qué lenguaje utilizar. Uno está pensando en un texto literario, no sé, usando sus referentes y ujú. lecturas de autores norteamericanos o franceses o japoneses. Y el editor, ¿qué le importa? Oye, ¿vendes o no vendes? O sea, no sé. Claro, nene, pero ahí sí, o sea, sí entiendo, ¿no? Y también me toca bastante ese tema, ¿no? Pero es que son empresas, ¿no? Al fin, hablemos claro, al fin y al cabo son empresas, ¿no? Eh, ya sea una editorial transnacional, uf, más desalmado aún. Las independientes te tratan con más cariño, hay más dedicación para la difusión, ¿no? Para el mismo trabajo editorial del libro también, pero al final del día tienen que vender, ¿no? Igual Ujú. tienen que vender, entonces como que no se puede escapar de alguna manera del capitalismo dentro de ese sistema editorial. Me pones la carita. Es que sí, ¿no? A menos que pues, no sé, eh, yo creo que una democratización en ese sentido es Wattpad o Ujú. Amazon o iBooks, ¿no? Claro que eso, en ese sentido hay limitaciones claras, ¿no? Porque, a ver, no todos tienen pues una computadora, un celular, una tableta de donde leer libros digitales, ¿no? Entonces, claro, eso sería una solución, pero recontra parcializada para personas pues que puedan tener un acceso a uno de estos dispositivos, ¿no? Pero, pero es que hay una frustración, ¿no? Hay una frustración de todas maneras, porque hay una expectativa y una realidad, como el meme, ¿no? Eh, de muchos autores, por ejemplo, que yo he escuchado, ¿ah? Eso, Cuenta, cuenta. yo he escuchado, ¿no? Que publican su libro y quieren salir en el comercio, ¿no? O sea, ese es su máxima aspiración, ¿no? Yo quiero que mi libro sea reseñado en el comercio.
¿no? Ajá, Quiero que aparezca mi reseña en Somos, ¿no? claro. Quiero que me entrevisten en canal, ¿cómo se llama este canal que era antes el 7? Ya, ¿N? No sé. TNT, ATV TV Perú, Perú. sigue así llamándose. No lo sé. Yo, No tiempo, veo yo televisión, tampoco, tiempo que amiguito. no veo, no sé. Entonces, es lo caso, ¿no? Cómo el autor peruano aspira a esas cosas, ¿no? Tiene expectativas superficiales Ujú. al Mi respecto. aspiración es aparecer en el comercio. Sí. Mi Y eso lo he aspiración, escuchado más de una vez, ¿ah? sí, bueno, hay un montón de autores que su sueño es publicar con una gran editorial. O sea, en lugar de aspirar a crear un buen libro, aspiran no a publicar con una gran editorial, como si Exactamente. la meta fuera esa Exactamente. y fuera la cima de todo, Así ¿no? es. A ver, te lanzo una pregunta así personal. Uy, ¿Cuál es tu aspiración como escritora así literaria yo con quiero, respecto a tus yo libros? quiero crear La un, gran novela la gran novela no, 900 páginas. latinoamericana de 900 páginas ¡Hala! que continúe con el legado de Vargas Llosa. ¡Ay! No, no te Me pases, paro y me no, voy. Se acabó el no. podcast. No, no. Con que sea, yo quiero crear un cuento, nada más. Todavía lo hiciste. No, pero he creado un montón de Pero cuentos, explícate. pero quiero un cuento que yo lo lea y me diga que me siento orgulloso de crear un texto así. ¿Todavía no lo has hecho? Una vez, una vez sentí que realmente había puesto o que había creado un cuento memorable, Ok. pero yo siento que puedo dar más Ujú, y quiero dar más. ujú. Pero, Entonces, por ahí va mi idea, ¿no? claro, claro. Muy bien. Ujú. Ahora, ¿qué más? ¿Qué Continúa. más? Ah, iba a contarte algo sobre esta idea del mercado, Ujú. ¿no? Antes que se pase a otro fragmento, ¿no? La idea del mercado, la idea del sistema, de la editorial que no te apoya. Porque también, ¿qué ocurre? Que Mm. hay autores que llegan a una gran editorial y luego tu libro, pues, no es difundido, porque, porque tampoco te asegura llegar a una gran editorial y ser difundido. Uf, de eso yo voy a contar más adelante cuando lleguemos al fragmento. Ujú. ¿Ya? Entonces, pasemos al siguiente fragmento. A ver, en resumen, a ver, aquí la autora cuenta una anécdota. Dice, X autopublicó 3 novelas en Amazon que estuvieron 2 años entre las 10 más vendidas, lo que atrajo el interés de sellos comerciales. Vendió sus libros a un sello, pero tras despedir a su editor, perdió apoyo. Se vendieron poco y le devolvieron los manuscritos. Contrató una agente que le sugirió escribir una novela histórico sobre espías, ambientada en la Rusia del siglo XIX, Oso. bajo seudónimo. Tras 2 años de trabajo, la rechazaron al descubrir su identidad, pese al interés inicial. No, amiga. Luego, otra editora le pidió una historia del siglo XI, pero al cambiar el equipo y escribir 600 páginas sin contrato ni adelanto, el No. proyecto fracasó. Agotada por encargos y rechazos, X retornó a su escritura sin editor, pero decidida a seguir creando. Fua, qué fuerte. Claro, y ahí Rosa Montero más o menos habla de estas condiciones ignominiosas, ¿no? Impuestas. Hay una suerte de vergüenza, ¿no? De buscar la gran editorial, ¿no? O escribir lo que dicta el mercado, ¿no? Hablemos un poco de eso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más se vende en el Perú, por ejemplo? Obras de autoayuda, Autoayuda, espiritualidad, biografía de futbolistas, biografías, ¿no? Claro, eso es lo que dicta el mercado, cómo ¿no? Perú fue al mundial. Dios, También se vende eso. claro, claro, claro. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto uno, como autor o como autora, puede aceptar estas suerte de mediaciones, ¿no? Para ver tu obra en librerías, ¿no? A ver, yo cuento una anécdota, ¿no?
cuando yo recién empezaba, ¿no? A mí, de verdad, este año 2025 me cayó el viejazo. Me Mm, cayó el viejazo porque siento que así como maduré así todo lo que no he madurado en todos estos años y claro, ahora me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Y bueno, hace como unos 4 años habrá sido, más o menos, se me acerca unos personajes importantes, digamos, mm, del mundillo literario limeño, y me hacen un comentario curioso que yo en el momento no me di cuenta, ¿ya? No me di cuenta, no sabía, no, pobre niña total. Entonces, agarran no. y me dicen, ¿no? Oye, Romina, tú que te gusta escribir en natación, porque claro, a ver, les comento, yo hice natación de manera competitiva toda mi vida, desde los 5 años hasta todo el pregrado en la universidad, tuve beca de deporte y todo esto. Entonces, mis cuentos, en mis 2 libros siempre tengo cuentos de natación. Y siempre los tendré, siempre que tenga ahí unos libros de cuentos, siempre van a ver su cuento de deporte porque es lo que sé, es lo que he vivido y es lo que me moviliza, ¿no? Entonces esta persona me dijo, ¿no? Te recomiendo, así me dijo, te recomiendo, te invito, ¿no? A escribir una novela de nadadoras, pero juvenil. Entonces yo la verdad dije, qué interesante. Me dijo, sí, 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 hazlo como para jóvenes, ¿no? Que también para ver el tema del deporte, la competitividad, ¿no? Pero como para juvenil, como para adolescentes. Y yo, sí, bueno, ¿no? Lo saludé, no lo conocía, ¿no? Le saludé, bueno, ya, hasta luego. Después le comento esto a un colega, Que no tenemos quién escritor, es. no vamos a decir, no, en este podcast no se dice nombre, mi colega pues dio el grito al cielo, ¿no? Dijo, eso no puede ser, eso ya te están agarrando como un producto, ¿no? Te están imponiendo, digamos, una línea de escritura, una línea editorial, o sea, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, medio que me ubicó de manera brusca, pero como que me ubicó en lo que estaba sucediendo, ¿no? Escribir lo que dicta el mercado o escribir, en mi caso, yo siempre escribiré lo que sale de las heridas de mi corazón negro de metal, ¿no? Es la única forma que yo sé escribir, ¿no? Claro, es que yo creo que en tu caso, lo que han querido hacer es como que usarte para moldearte para lo que ellos quieren vender. Claro. Ah, ya, es autora, muy bien. Escribe de natación, ah, qué bien. Puede publicar algo para niños. Hay que orientarla hacia ese lado, ¿no? Es como que quieren manipular tu creación. Y Ujú. eso también es terrible, pues que nos vean como objetos para que ellos vendan sus libros. Porque no te ven allá, vamos a orientarla a ella para que triunfe, para que se desarrolle. No, te ven como un objeto para que ellos vendan. Y eso es algo horrible que hagan con una autora, ¿no? Con un autor. Ujú. Ahora, un dato interesante aquí es la idea de la gente, que en Perú casi nadie tiene agente. ¿Tienes tu agente? No, ¿qué voy a tener? Gracioso. Bueno, ¿Tú tampoco. tienes? No, aún no. Bueno, No, mentira, no tengo. hay que abrir Pero nuestra agencia, pues. sí, hay que abrir. Ahora, pero qué curioso, ¿no? Que allá en otros países sí haya esta figura de la gente y que se vea también como un logro el tener un agente. Ujú. Yo he escuchado eso también. Yo tengo mi agente literario, ¿no? Claro, hay ¡Wow! O foco, sea, claro. ¡wow! ¿No? Consagrado, ¿no? Mm. Consagrado. Pero a ver, volviendo al tema, sería interesante hablar de el equilibrio entre visibilidad y dignidad. O sea, ¿dónde trazamos el límite? Es decir, ¿tú conoces casos de autores que hayan perdido su dignidad como creadores en este mundo de creación? Sí, claro. A ver, yo publiqué en mi segundo libro con Tusquets, ¿no? Entonces, claro, cuando sale esta noticia, wow, las personas me decían como que, wow, estás publicando con Tusquets, ¿no? O sea, como diciendo, no sé, me gané la tinca, algo así, ¿no? Y la verdad es que yo no lo vi tanto así,
en ese momento, pero de nuevo, ¿no? De nuevo con las expectativas y la realidad, ¿no? Las expectativas de la gente son bastante curiosas, la verdad. La gente aguanta, soporta mucho maltrato. Sí. Por ejemplo, yo te cuento un caso, algo personal, ya que estamos así en onda personal. Eh, yo mandé un manuscrito a una editorial muy prestigiosa, ¿ya? A una transnacional. No diré cuál es, obviamente, ¿ya? Aunque hay dos nada más, pero no diré cuál es. Y me dijeron, sí, oye, leí tu libro, vamos a publicarlo pronto, pero no este año, ten paciencia. Y yo pensé, ¿cómo que Sigue te... intentando. Claro, cómo que ten paciencia? ¿Cómo que de repente el próximo año? Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo mando un manuscrito, ¿qué? ¿Y debo esperar? ¿Debo esperar a que ellos quieran, o sea, que ellos estén publicando a otros? O Ujú. sea, y alguien dirá, no, no, es que hay una cola que respetar, ¿no? Es lo que la gente dice, ¿no? Hay una cola, ¿no? Demora años. No es que demore años, es un maltrato al autor. Sí. ¿Por qué? Porque no le dicen cuándo van a publicarle. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y claro, en ese aspecto sí, yo sí me siento identificada porque em, con respecto a la humillación también, ¿no? Es que un tipo de comunicación que manejan las editoriales y los editores, y no te estoy diciendo solo de transnacionales, ¿eh? Ojo, no te estoy Claro. diciendo solamente de ellos, o sea, no es exclusivo, sino que no hay como un rechazo verbal. Simplemente te dan vacíos y silencios. Y es como que, amigo, amiga, ¿qué te cuesta decir, mira, Romina, ¿sabes qué? No estamos interesados en tu manuscrito. Ya está, es lo único que yo quiero. Pero no, o sea, no te dicen eso, simplemente te dejan en visto, Ujú. no te contestan o te responden vacío. O sea, a mí, por ejemplo, en ese sentido, yo sí he sufrido un montón en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo curioso? Que ningún autor en público va a confesar eso. Claro, pero qué Nadie, vergüenza, nadie ¿no? va a A mí decir, nadie me humilló. claro, nadie va a aceptar que mandó un manuscrito y no le han respondido. Uf, a mí me pasó un montón de veces y yo no me avergüenzo en aceptar eso, la verdad. Pero los autores no lo dicen. O sea, lo murmuran, pero no lo dicen porque quieren cuidar su imagen de autores triunfadores. Fuera de Y aquí. justamente este podcast es para eso, ¿no? Para en lugar de chismosear en voz baja, Aterrizar las cosas, o en ¿no? lugar de comentarlo tomando en el Pollo Pierce o en el Queirolo, pues, o en el Lucho, No, Lucho. pues decirlo en un podcast, que quede claro, ¿no? Hay un maltrato a los autores, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que mi actual editorial me maltrate, no, 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 Armando, no he dicho eso, Armando. Armando, no te molestes. Lo, Lucho, no te molestes. lo que digo es que hay un maltrato a nivel general, ¿no? Y esto pues se omite y mucha gente, con tal de ser publicado o publicada, pues se olvidan, ¿no? Sí, a mí me exaspera, mi cerebro neurodivergente sufre mucho con los vacíos, con las dejadas en visto, ¿no? O sea, ¿qué les cuesta decir, amigo, no, amiga, no te vamos a publicar, punto? O sea, no sé, ¿qué les cuesta, no? Ahora, una vez hablaba con un editor, no diré el nombre, Claro, por supuesto. pero me dijo algo. Ahora que hago memoria, me dijo, si supieras la cantidad de correos que tengo en mi bandeja de entrada Sí, llena de manuscritos que me piden ser leídos, te va de espalda. Eso me dijeron. sí, yo también he escuchado eso de una editora Sí, pero independiente aquí en Perú, ¿no? bueno, por ese lado se podría comprender algo, ¿no? A los editores, pero si al menos ya estás en un trato, ya han conversado en persona, si al menos ya han, no sé, tomado un café, ¿no? Y ya han acordado algo, al menos decirle, mira, no este año, pero sí de acá al otro o al próximo, ¿no? Pero Claro, es diferente cuando ya hay una conversación previa, ¿no? O sea, a lo que voy es cuando ya hay una conversación previa, ¿no? Y te dejan siempre, o sea, en visto,
si leen tu manuscrito o no lo leen y te hacen creer que sí, ¿no? Y te comentan súper vacíos. Eso también, o sea, eso a mí también me parece una humillación, ¿no? O sea, a ver, cuando yo recién empezaba, cuando estaba con mi manuscrito de Fámulos, a ver quién me lo publicaba, y tuve que hacer ese trabajo de buscar editorial, o sea, varias editoriales me decían, son 3.500 soles. O sea, ni siquiera me leían, entonces yo decía, pero ¿cómo voy a publicar con esta persona que ni siquiera ha leído mi manuscrito? No sabe si es bueno o malo, o sea, ¿sabes? Es que también no olvidar que en el Perú tenemos impresoras o imprentas Uh más -huh, que editoriales. Hay señores que te ilusionan, ¿no? Vamos a uh publicarte, -huh. vamos a presentarte en la feria del libro, vamos a reseñarte en Somos, vamos a llevarte a la feria de Ayacucho, ¿no? Y al final solamente lo imprimen, Claro, lleno de ratas, ¿no? claro. Bueno, ahora, yo por ejemplo, por ahí recuerdo un caso, ¿no? De un colega que estaba feliz, ¿no? Feliz porque lo publicaron, ¿no? Porque lo publicaron en una editorial, pero lo publicaron luego de años y Uh luego de un -huh. montón de maltratos. Entonces, no entiendo, te maltratan y te publican y olvidaste el maltrato. O Y sea, todavía después agradece, ¿no? y todavía agradece, que Sí, fuerte. me hace recordar cuando hay gente que comparte reseñas donde destruyen su libro. Ay, sí soy. Que eso No, vamos a no, yo hablar, no, yo, vamos a yo no hablar publiqué, yo no en un publiqué. ratito, ¿no? Pasemos al otro punto. Sí, a ver. Rosa Montero continúa y dice, pero sí, debería rendirme. Me doy vergüenza. Exacto, la vergüenza. Ese sentimiento constante de rechazo y desprecio que tantísimos autores experimentan. De hecho, la estupenda escritora Angela Balbi quería hacer un libro colectivo sobre las humillaciones que sufren los novelistas. Oh, qué paja sería ese libro. Mm. Que no te publiquen, que te publiquen y tu propia editorial no te haga ni caso. Hola. Que te saquen críticas horrendas. Sí soy. Que no te saquen ninguna crítica. O que te pidan una novela de 600 páginas y luego te dejen tirada. Para algunos agentes y editores somos apuestas de bonoloto. Compran un boleto a 1 euro y si no ganan, compran otro. En los festejos en torno al día del libro de la próxima semana, acuérdate de que la mayoría de los escritores los maltrata. Fuerte, Importante lo que dice Rosa fuerte. Montero. Acuérdate que a la mayoría lo maltratan y en España. Ya, Imagínense. en el caso peruano, ¿cómo es? Hay un mayor maltrato y nadie dijo nada. La gente no rebotó este artículo. ¿Por qué? Porque estamos pensando, si comparto este artículo, tal vez esa editorial no va a publicarme. O si comparto este Exactamente. artículo, ese crítico me puede tratar mal. O sea, tenemos escritores que lamentablemente están siendo manipulados o que viven como títeres, ¿no? Ujú, A ver, pero este fragmento final ujú. es hermoso Precioso, para precioso. compartir, para debatir, para Ujú. conversar. Por ejemplo, que no te publiquen. Mm, Ya, uff, eso creo que tú y yo un montón lo sí, sabemos. Mandar manuscritos y que te digan, ya, 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 sí, 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 y, anda, date una vuelta al parque. y al final nada. O que te publiquen y tu propia editorial no te haga ni caso. Claro, claro. Eh, digamos, has publicado tu libro. Oye, me pasó esto una vez. ¿Con quién no diré? Cuenta, cuenta. Pero yo tengo publicados 5 libros, ¿ya? Y ya, pues, le caerá a alguno de ellos, ¿no? Ujú. Una vez publiqué un libro, ¿ya? Y el editor me dijo, si quieres presentar tu libro, yo te cobro tanto en tal lugar y te cobro tanto por esto y por esto. O sea, quería cobrarme aparte, De la para, impresión. aparte de la impresión, de todo, cobrarme para presentar el libro. Entonces yo Wow. dije, ¿qué? ¿Y yo qué hice? Fui a la Caslit.
y ¿Ya? dije, buenas, quiero presentar mi libro. Ujú. Y lo invité al editor. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué No dijo? fue. ¡Ah! No, eso no No se fue. hace, pues. ¿Cómo no No va a fue. ir? Entonces, date cuenta cómo es en el Perú. Los editores, algunos, porque hay también editores buenos, Por siempre supuesto, claro. quiero saludar a Pepe Donaire, es un buen editor, Sí, también a bueno. Armando Zamora, también buen editor, Lucho eh, Zúñiga, buen también Lucho editor. Zúñiga, bueno, entre otros, ¿no? Pero, oye, hay gente que no tiene tino, no tiene tino, Sí. no es empática con el autor, ¿no? Ujú. Por otro lado, a ver, que te saquen críticas horrendas. Ay, esa soy yo. Cuéntanos. Ah, Un poquito, al menos, un poquito. ya, me sacaron una crítica horrible en el comercio todavía. En el Mmm, comercio del domingo, encima creo, no me acuerdo. ala. Y fue todo un tema porque encima el lunes fue mi trabajo y todos habían leído y todos me miraban con pena, ¿no? Como diciendo, ah, pobrecita, fracasada, Mmm, ¿no? Claro, y en ese entonces yo trabajaba en un sitio de, bueno, no quiero decir en dónde trabajaba, la verdad, ujú, pero digamos que era el tipo de gente que puede salir en las fotos del Somos. mmm, Sí, entonces me miraron todos con pena y todo eso. Pero fuera de eso, que eso es lo anecdótico, que la verdad es que no tiene relevancia, es el tema de la crítica horrenda. ¿Y qué quiere decir una crítica horrenda? Que yo sentí, por ejemplo, que era una crítica destructiva. O sea, yo no digo que mi libro, Monstruos, fue de monstruos, sea perfecto, o sea el libro, o sean todos los cuentazos. No, por ahí no va mi comentario. Definitivamente que yo estoy en un proceso de aprendizaje y siempre lo estaré, ¿no? Sino que yo sentí que esa crítica iba al nivel moral. Entonces, mm. eso a mí fue lo que me pareció pésimo y yo sentí que no tuve un respaldo, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que lamentablemente no tenemos críticos literarios. O sea, sí hay literatos, sí hay intelectuales, sí hay letrados, pero están ocupados estudiando el siglo XIX del Perú en torno a aspectos culturales, ¿no? Pero críticos, dedicados a crear artículos académicos vinculados o reseñas o estudios comparativos de libros, muy pocos. Claro, ¿Y eso a qué lleva? A que los poquitos críticos que haya en cuanto a reseñas, lo que digan sea ley. Y eso pues, claro, entonces, tienes mucha razón. y lo peor es que estos críticos lo saben. Ajá, y Saben se que son aprovechan. minoría y se aprovechan de Ujú. eso para poder destruir libros o elogiar libros. Entonces, nuestro canon literario está dirigido por aspectos supuestamente formales, académicos, pero en sí no. Son a veces incluso llevados por prejuicios o llevados por antipatías o llevados por qué sé yo. Entonces, Y también dictados por el mercado, y ¿no? también O dictado por el sea, mercado. elogian algunos libros que sienten que no es una amenaza para ellos, Claro, ¿no? si este libro se parece a Vargas Llosa, lo elogio. Si tiene Exactamente. 900 páginas, lo elogio. Si va a continuar con la novela total, lo elogio. Si continúa con, no sé, influencia de Faulkner, Joyce, Puta, qué aburrido. Flaubert, Qué aburrido. no sé, lo elogio, ¿no? Pero si, Si tiene prosa barroca, lo elogio. claro, si usa técnicas, lo Ah, elogio. Si usa un no. lenguaje poético, no sé, de repente algo lírico, lo Jorge, elogio. acabas de mencionar todo lo que yo no soy. Exacto, pero si experimento, si tengo otros referentes que de repente el crítico no conoce, no, esto no es lo que quiero para mi literatura peruana, para mi canon construido como crítico. Entonces, Mm, digo que está mal escrito, que tienes personajes planos, que su lenguaje no me gusta. Entonces, cuando un crítico quiere destruirte, lo va a hacer.
Ujú. y cuando quiere elogiarte lo va a hacer. Y ojo, si el crítico es amigo de una transnacional y tu libro no es de esa editorial, pues mejor no digo nada, ¿no? Mejor ya lo dejamos y pasamos a otro punto. Claro, A entonces ver. también está el tema de la autoestima, ¿no? Claro, hay este sentimiento de vergüenza y está este tema de la autoestima. ¿Qué opinas, Nene? Pues no sé, el tema de la vergüenza. Bueno, pues, como te decía, ¿no? No ser publicado, que una editorial te rechace, pues en efecto, ¿no? Te hace pensar si realmente eres bueno o no, si Ujú, estás escribiendo bien o no, si tu proyecto es el correcto o el incorrecto, ¿no? Pero yo creo que ya a estas alturas, en mi caso al menos, yo ya sé qué deseo como autor, ¿no? O sea, yo quiero escribir lo que yo quiera. O mm, sea, y es lo que siempre he hecho, ¿ah? Mis libros todos son muy distintos. sí, Terror, infantil, juvenil, policial, japonés, metaliterario, y va a seguir así, oscilando, divagando. No pienso realmente someterme a un mercado, por más que me digan iluso, soñador, pero el creador tiene que estar comprometido con el texto. Yo lo veo así y siempre lo he visto así, ¿no? Si mi libro vende, genial, no vende, pues ¿qué se hace, no? ujú, Eso, yo lo veo así. Ujú. mm. Y ese tema de la vergüenza a mí me hace recordar, obviamente, a mi madre literaria, a Nier, ¿no? Claro, ella habla de la vergüenza a nivel social, ¿no? Pero sí entiendo, ¿no? Se puede aplicar a esta situación porque es como un sentimiento que te paraliza, ¿no? Como que está ahí, latente y como a acecharte en el momento, digamos, preciso, ¿no? Esta idea de que quizás tu trabajo no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, en mi caso al menos, ¿no? Es algo, no sé, si es algo de las chicas, que siempre tenemos esta idea tan fuerte, ¿no? Los caballeros sí siempre creen que son, ¿no? Los super, los super escritores. No creas, ¿ah? Escribe una línea, ah, soy el man, Y, y soy el se, papi. y se besa las manos, ¿no? Claro, se Se besa besa la las mano, ¿no? manos, Ah, como Madre. ajá. En cambio, las chicas, como que escribimos una línea, borramos. Escribimos dos líneas, no, tal cosa, ¿no? No creas, ¿ah? Yo también, hasta el día de hoy dudo. Acuérdate, cuando te mandé hace poco mi manuscrito y te decía, Romina, mira, esta oración está mal escrita. Y tú me decías, oye, eso ya lo has visto como 100 veces, mándalo. Yo te decía, pero mira, esta palabra se puede cambiar. Y tú, no, ya mándalo. Sí. Entonces, yo hasta hoy dudo. Y creo que el escritor siempre duda de su trabajo. Bueno, no todos, hay ciertos egocéntricos, Ay, Dios, megalómanos, claro. hay autores que se dan el lujo de publicar, oye, libros tan voluminosos, pero eso vamos a dejarlo para Para, otro capítulo sí, del para otro podcast, programa, para otro para programa. hablar de, Si no, nos de, da 2 horas ahorita hablando. no, y ya vamos casi una hora ya. Sí. Para cerrar, a ver, Romy, sigamos. Para cerrar, a ver, Rosa Montero pues nos deja claro que detrás de cada gran caso de éxito, ¿no? Hay decenas, cientos de autores anónimos que sobreviven, digamos, a un sistema que los explota, y también hay cientos de autores y autoras esperando ser publicados, ¿no? A ver, nosotros estamos en Lima, ¿no? Pero ¿de cuántas escritoras nos estamos perdiendo en provincia justamente por este sistema editorial? ¿No? O sea, ¿de cuántas historias magníficas nos estamos perdiendo? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, Ahora que recuerdo, hace poco en nuestra página llamada Segunda segunda Lectura, lectura. compartimos una reseña sobre Venturini. Ah, Y es un claro. caso ejemplar, ¿no? Esta autora publicó toda su vida, escribió toda su vida y no era reconocida, o sea, no, Sí, o al menos no como debería. no como debería, Entonces, exactamente. recién siendo mayor,
creo que 80 años tal 80 vez, años, ahí sí. recién ganó un premio muy Gracias a que importante, Mariana Enríquez Enríquez. era una de las jurados, ¿no? Entonces, ¿cuántos autores en el país han quedado olvidados justamente por este sistema, por esta maquinaria editorial que tenemos, ¿no? Que Exactamente. prioriza las ventas antes que el texto mismo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, conversábamos el fin de semana, ¿no? En un bar limeño. Y yo te decía, ¿no? Uno de mis grandes referentes es Gregorio Martínez. Me parece un escritorazo. Yo leí Canto de Sirena a los 18 años, me voló el cerebro. A mí me encanta ese señor, me encanta. Pero yo siento que ha sido olvidado, o sea, que no se le ha dado el reconocimiento que merece, ¿no? Es, Igual que Patricia de Sousa, por ejemplo, que ya recién Hipatia está rescatando su trabajo, porque todo el trabajo de Patricia de Sousa se publicó en el extranjero y en el Perú, como que no. Entonces ellas, por ejemplo, Hipatia, hacen un gran trabajo rescatando un poco el trabajo de Patricia, ¿no? es que también hay que recordar que en los 60, 70, 80, 90 había un autor que acaparaba Claro, toda la atención del claro. mercado editorial, ¿no? Y que a pesar de que está muerto, pues todo ese mecanismo se niega a dejarlo ir, ¿no? Uh -huh. Bueno, todos saben de quién Pero hablamos, ese es un ¿no? programa aparte Pero eso también. será para otro programa, así es. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante toda este sistema, esta maquinaria? ¿Agachamos la cabeza? ¿Nos sometemos ante todo esto? ¿Decimos chicheñó, como en la tradición de Ricardo Palma? ¿O qué hacemos, Romy? Cuéntanos. Yo creo que la solución está en lo colectivo, ¿no? Creo que hay muchas formas, digamos, de resistir. Una muy linda, por ejemplo, es a las autoediciones colectivas, ¿no? Estos libros cartoneros, ¿no? O compilaciones que, por ejemplo, ya no sé cómo vas a tomar esto ya, pero yo creo que en poesía me gusta más, digamos, cómo es que los autores y las autoras interactúan de manera colectiva. Ujú. En narrativa yo no veo eso, no veo que haya un sentimiento de colectividad tan grande, al Hay mucha menos. envidia. Ay, Pero el bueno, tema de la envidia sin lo comentarios. veremos también en otro Uf, programa. eso es otro, ¿no? Entonces eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado también los grupos de lectura, los clubes de lectura. Yo tenía un club de lectura el año pasado, pero este año ya no, porque todos estamos ocupadas. Melanie, Jimena, por favor, llámenme. Hay que retomar nuestro club de lectura, porque son formas lindas, digamos, ¿no? De leer esos libros, pues que salen un poco del canon, desapercibidos, ¿no? Y poder conversar y poder hablar de ellos, ¿no? Porque si no se nombra, no existen. Entonces creo que esas son formas bonitas de poder resistir, ¿no? Eh, y ahora las redes también, las redes sociales, bueno, la verdad es que a mí no me gustan las redes sociales. Yo abrí mis redes sociales por mi primer libro, por Fámulo, porque encima salió en pandemia, y por eso me abrí redes, porque yo no tenía redes sociales. No tenía, porque la verdad es que no me gustan. Ese es otro tema también, ¿no? Yo pensé cuando inicié que solo tenía que escribir. No, Entonces me di con el horror, para mí, yo siendo una introvertida, ¿no? Extrema, eh, que no solamente tienes que escribir, sino que tienes que ir a entrevistas, tienes que tú también mover tus cosas, tienes que tener contactos. Yo no tenía ningún contacto. O sea, si por mí fuese, yo sería como Cormac McCarthy, como Salinger, que no salía de su casa, pero que no soy pedófila, porque sí, sí, pero no, también hay otras cosas que uno tiene que hacer, digamos, para mover tus libros, ¿no? Que no me gustan para nada, pero son cosas que se tienen que hacer, ¿no? claro. Yo hasta el día de hoy no me acostumbro a dar entrevistas. Para mí es súper pesado. No sé a dónde mirar, si a la cámara, al público, al vacío. Pero es lo que nos toca, porque Ujú. una forma de romper este sistema, de romper este mercado, es abriendo justamente otros mercados. ¿Y cómo lo Exactamente. haces? Pues
publicando con diversas editoriales, otras plataformas. Y caballero, si tu libro no se vende en Crisol, pues vete a venderlo a una feria de libros, viaja, hay un montón de ferias en San Borja, en Ica, en Ayacucho. El autor tiene que moverse. Yo he escuchado No autores, quiero. lo sé, pero hay autores, yo he oído esto, ¿ah? Hay autores que dicen, ay, ¿ir a dónde? ¿A la feria de provincia? No, yo ahí no voy. ¿Qué? ¿En bus? No. O sea, ¿Qué? hay autores que no quieren salir, que quieren que sus libros se vendan en librerías, nada más. Ya, Pero, claro, es algo pero, pero superficial no se eso. puede. O sea, hay que romper mercados, hay que crear mercados y para eso hay que salir, Mm. viajar a otros países. ¿Por qué no? Publicaba en Wattpad. Sí, a Porque mí me gustó esa experiencia de publicar en Wattpad, la verdad. Me pareció bastante liberador. Y ahora, si por A o B sale publicar en una gran editorial, pues bien. Y si no, pues no. O sea, no es la única opción, ¿no? Sí. Yo creo que es criticable, desde mi punto de vista, tal vez, ese tipo de triunfo o de logro, ¿no? Mm, Pero bueno, cada uno tiene sus formas de ver el logro o el triunfo literario, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Romy, Muy cuéntanos, bien. Entonces, cuéntanos. para el próximo programa, a Ay, ay, ver, ay, una pista. A ver, ya. estamos junio, el próximo mes hay un evento, digamos que es de los más importantes de las letras peruanas. ¿Serán las fiestas patrias? Bueno, eso va a ser el próximo tema. Gracias por escucharnos. Este fue Rajecito Literario, la hora del Rajecito, tu podcast con tus dos lornas favoritos. Yo soy Romy Y yo, Jorge, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! chau.